Con Odebrecht, lo vimos con Duarte. O sea, la PGR, cuando empezó a investigar a Duarte, ya había habido 32 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre las investigaciones que había llevado a cabo denunciando las irregularidades que estaban ocurriendo en Veracruz. Pero eso sí, fue uno de los gobernadores presumidos como parte del nuevo PRI, a quien la PGR no tocó hasta que ya no tuvo más remedio por la presión pública que hacerlo. Y ha armado tan mal sus casos, pues que es probable que Duarte vaya a salir en libertad. Por eso el Bester Gordillo salió en libertad, porque la PGR, ya sea por incompetencia o por órdenes políticas, arma mal sus casos para que los cuates, como producto de una negociación, eventualmente salgan libres. Manifiesto es también un libro que da, en cierta manera, respuestas. Es decir, cualquiera que lo haya leído después del 1 de julio, sin quizás pensar en eso, puede decir, mire, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador logró un 53% del apoyo? ¿Por qué ha logrado el apoyo en las dos cámaras? Pues quizás ahí tiene muchas de las explicaciones. Sin embargo, y esto que es una anomalía también, algo extraño en México respecto a otros países, estos 5 meses de transición en la que conviven un gobierno al que todo el mundo ya le ha dado la espalda hace mucho tiempo, y uno que todavía no ha llegado pero parece que ejerce. Y en ese ejercicio hay síntomas, hay mensajes, pueden ser positivos, pero también hay mensajes inquietantes y una pregunta que puede ser casi que te la habrás hecho muchas veces, ¿no? Es decir, ¿ha cambiado todo para que no cambie nada? A ver, yo no sé si ustedes tengan resonancia lo que les voy a decir, pero supongo que sí. Ser analista o ser ciudadana en esta coyuntura, después de la elección, y ver las declaraciones diarias, ya sea de Andrés Manuel López Obrador o de miembros de su equipo, es como estar en una montaña rusa. Anuncian que van a despenalizar la marihuana y uno siente que va en la montaña rusa hacia arriba. Y luego nombran a Manuel Bartlett, que van a sacar al ejército. No, el ejército no queda. Entonces, todos los días, porque además como se dan anuncios cotidianamente y luego unos contradicen los del día anterior, uno nunca sabe cuál va a ser el resultado final, pero sí es una sensación de vértigo, de esperanza, de ver algunos nombramientos que uno aplaude, de ver a Olga Sánchez Cordero diciendo que va a impulsar la despenalización del aborto, que va a ir a favor de la equidad de género, el ver que hablan con razón de políticas de austeridad ante una clase política que se sirvió con la cuchara grande. Entrar al gobierno ¿cuál fue la concepción compartida de para qué servía entrar al gobierno? Pues para distribuirse el botín. Entonces aplaudo la austeridad, me preocupa cómo la van a instrumentar y lo que implicará eso para despedir, por ejemplo, al 70% del personal de confianza. ¿Con base en qué criterios? ¿Y quiénes se quedan? Lo ha dicho Leo Zuckerman. Si despiden sin ton ni son al 70% del personal de confianza, pues ¿quiénes se quedan? ¿Los fanáticos, o los ineptos, o los corruptos? Entonces, habrá que tener cuidado. Hay muy buenas intenciones detrás de mucho de lo que se propone. Veo preocupante la instrumentación, porque veo que lo que motiva mucho de lo que se propone es la idea de que no importan las reglas, basta con que todos seamos buenos. Nosotros estamos nombrando a personajes buenos. Pues yo creo que ese argumento de la superioridad moral se perdió el lunes cuando Morena
decidió negociar con el Partido Verde e intercambió la licencia de Manuel Velasco a cambio de 5 votos con los cuales conseguir mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Entonces, la lógica es, pues conseguimos la mayoría a cambio de chingarnos a los chiapanecos. Perdón por la expresión, no suelo hablar así, pero a veces es necesario. No la conozcas, se la compran. Entonces, eso, en la montaña rusa, que es la combinación de esperanzas, ilusiones y luego decepción y crítica y temor, ¿cuál es mi principal temor? Que reemplacemos un sistema de partido hegemónico por otro sistema de partido hegemónico. Que reemplacemos el ogro filantrópico malo del PRIAN por el ogro filantrópico bueno de Morena. Cuando al final del día, por más filantrópico que fuera, seguiría siendo un ogro al que le faltaría pues todo eso que no hicimos en la transición democrática del 2000 al 2018, que es lo que Guillermo O'Donnell, el politólogo, llama horizontal accountability, ¿no? Rendición de cuentas horizontal, que es instituciones que se vigilan a sí mismas, división real de poderes. A ver, ¿quién se cree el argumento de la división real de poderes después de lo que vimos el lunes? Cuando en una votación sin línea, Morena votó por no darle la licencia a Manuel Velasco, porque los senadores de Morena, críticos, conscientes, congruentes, pues no le iban a dar licencia a un gobernador para que regresara a Chiapas a robar en los últimos meses que le quedaban. ¿Y luego qué pasó? 2 horas después, en una votación con línea. ¿Y de dónde venía la línea? ¿Ustedes creen que venía exclusivamente de Ricardo Monreal? Después de una votación con línea, cambian su voto y le dan la licencia. Entonces, ¿qué dice eso sobre la división de poderes en el gobierno por venir? Pues espero que comiencen a encenderse al menos los focos amarillos, porque los buenos gobiernos, y eso lo vengo argumentando desde el país de uno, se hacen de buenos ciudadanos. ¿Y quiénes son los buenos ciudadanos? No esos que dicen, ay, déjenlo gobernar, no ha llegado aún, espérense hasta el 1 de diciembre, ustedes no criticaban y ahora están muy criticones. No, a ver, al menos en mi caso, yo llevo 50, a ver, pregúntenle a mi mamá, llevo yo creo que 50 años criticando. No, los buenos ciudadanos son los que están alertas, los que están atentos, los que están vigilantes, los que no dan cheques en blanco, los que están vigilantes desde el primer día. Y este gobierno ya empezó a gobernar desde el día en que se instaló la Cámara de Diputados y se instaló el Senado. Sí, falta el presidente y el gabinete, pero ya están gobernando. Ya nos toca estar así. ¿Y dónde situarías tú un corte de caja? Porque todo esto que se le tiene que dar al nuevo gobierno para ver si realmente las promesas están haciendo efecto o se quedaron en eso, en promesas. Yo diría que 0 margen. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, la exigencia tiene que ser permanente y desde, yo diría, la buena fe. Yo creo que nadie en esta habitación quiere que al nuevo gobierno le vaya mal. Yo quiero que le vaya bien. Pero, ¿cómo ayudamos a que le vaya bien? Pues que sea congruente con sus promesas de campaña, que si cambia de opinión nos explique, que entienda que la democracia no es solo la democracia electoral. En esto cito, y creo que tiene mucha razón, y en muchas otras cosas estoy en desacuerdo con él, pero en esta tiene toda la razón. Jesús Silva Herzog Márquez, cuando escribió 53 millones de votos dan legitimidad, no dan razón. Y ojalá se use esa legitimidad y esa hegemonía para hacer lo que México verdaderamente necesita, y eso va más allá de lo que necesita un partido, un presidente o un movimiento.
En el libro hablo del shock de la transparencia. A ver, que nos digan que van a eliminar el ramo 23 o transparentar su uso, porque ¿para qué se usó el ramo 23? Para canalizar dinero a todos esos gobernadores que compraron elecciones. Que digan, hablo del shock de la rendición de cuentas, que le permitan a la Auditoría Superior de la Federación trabajar en tiempo real, auditar en tiempo real y que se comprometan a seguir de manera inmediata sus observaciones. Que digan si están dispuestos a transparentar, no solo racionalizar o recanalizar el gasto público. Gerardo Esquivel, que va a ser el próximo subsecretario de Hacienda, es alguien a quien admiro, respeto, es un hombre de izquierda, moderado, inteligente, a quien yo le he dicho, a ver, Gerardo, no basta con decirnos que ahora sí van a usar bien el gasto público y que lo van a canalizar al Tren Maya, a obras de infraestructura, en un neokeynesianismo con el objetivo de disparar el crecimiento económico. Eso solo va a funcionar si el gasto público se usa mejor. ¿Y cómo vamos a saber si se usa mejor? Pues solo si lo hacen absolutamente transparente. El shock de la remodelación institucional, pues una prueba de fuego tiene que ser ¿qué pasa con la próxima fiscalía? Porque la PGR se va a convertir en fiscalía. Pues que cambie la ley, y en esto ha insistido mucho el colectivo Fiscalía que Sirva, del que orgullosamente soy parte, y no es un colectivo de la sociedad civil fifí. Y yo sí hago una defensa férrea de la sociedad civil. Porque sí, la sociedad civil incluye organismos empresariales con su propia agenda e incluye a tantos grupos que forman parte de Fiscalía que Sirva, que son y han sido de izquierda, Tlachinoyan, Cencos, el Centro Pro. O sea, es una coalición muy amplia, heterogénea, que se armó desde hace 2 años para atacar el meollo del asunto, que es esa procuración de justicia politizada, ineficaz, ineficiente. Para quien crea que la PGR no necesita remodelación, pues que vean qué pasó en el caso de Ayotzinapa. El Tribunal de Tamaulipas hizo toda una investigación en torno a la investigación de la PGR. ¿Y qué resultó? Pues ¿qué tipo de PGR tenemos? Una sin peritos profesionales, una sin capacidad de investigación, una PGR que no sabe ni siquiera custodiar la cadena de evidencia en los casos, donde 80% de los casos que le llegan ni siquiera los resuelve. Entonces, ¿qué queremos? Una fiscalía que sirva. Hay que remodelar el artículo 102 constitucional, hay que tener una buena ley orgánica, y seguiré insistiendo en esto, aunque Andrés Manuel López Obrador no quiera ceder. Él dice, pues está bien, refórmela a la fiscalía, ya les hago la concesión, pero yo quiero nombrar a mi fiscal. Porque su argumento es, si yo dejo que la sociedad civil nombre a un fiscal, pues me va a pasar lo de Lula. Cuando la sociedad civil no quiere nombrar al fiscal, quiere que haya un proceso que involucre a la sociedad civil, al poder legislativo, a las 2 cámaras, pero que sea un proceso transparente, no una simulación en la cual después de nombrar 10 candidatos y se elija una terna, López Obrador nombre a un fiscal que sea su carnal, porque combatimos la carnalidad con Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no combatiríamos la carnalidad con Andrés Manuel López Obrador? Lo que yo pido en el libro, y eso enfatizo en la carta al final a un joven mexicano, es la congruencia. Seamos congruentes en este gobierno, exigiendo lo mismo que exigíamos hace 3 meses. ¿Y qué exigíamos hace 3 meses? La salida paulatina del ejército de las calles para lograr la paz del país. Y un fiscal autónomo del presidente, del poder económico, del poder político, de Morena y de los empresarios. Y no estamos pidiendo
algo que no suceda en otros países. Estamos pidiendo lo mínimo. ¿Por qué ha habido justicia en Colombia, en Guatemala, en Perú? Porque ha habido fiscales autónomos, porque hay instituciones judiciales creadas para vigilar al poder abusivo u opaco donde se encuentre, sea de la ideología que sea del partido que sea. Creo que es lo mínimo a lo cual deberíamos aspirar los ciudadanos después de padecer lo que hemos padecido en los últimos sexenios. Y si hablas de la sociedad civil, como en España se pedía mucho de los contrapesos que se hablaba, ¿no? El miedo, y yo por lo menos que pues, España es un país con una democracia parlamentaria donde si llegas a mayoría absoluta te puede gustar o no, pero es parte de la democracia, ¿no? Y creo que aquí también se ha visto eso, que bueno, pues la gente ha decidido dar mayoría a un partido político y ha dejado también sin oposición o perdido a los partidos tradicionales que están iniciando una travesía en el desierto, y después de 12 años donde el líder opositor era uno y ha llegado al poder, ahora no vemos quién puede liderar. Quizás puede ser ese el momento de la sociedad, o sea, que el contrapeso no tenga que ser desde el Congreso solo, sino desde la sociedad civil. Te lo digo porque también a mí me llama la atención, en un país donde vemos los niveles de inseguridad, feminicidios, de corrupción y demás, a mí me preguntan quizás, dice, oye, ¿por qué no está todo el mundo en las calles, ¿no? O sea, en los movimientos indignados que hubo en España, en Europa, es verdad que aquí hubo el Yo Soy 132, pero realmente dices, con el desmadre que hay, ¿no sería también hora de un poco de la gente, de la hora de la gente, de la sociedad civil? A ver, marcha tras marcha, pero muchas veces esas marchas que deberían ser de 1,5 millones de personas son de 150 personas. ¿Y por qué? Pues porque ¿cuál fue el peor legado de más de 80 años de sistema de partido hegemónico? Es un sistema educativo que le enseña a las personas a la genuflexión ante el poder, no a llamar al poder a rendir cuentas. Un sistema educativo que enseña a los mexicanos, un sistema educativo y cultural, a vivir con la mano permanentemente extendida, esperando la próxima dádiva del próximo político, que no educa para la inteligencia libre y crítica, que no educa para los derechos, el derecho a tener derechos y la obligación, como parte de la tarea de ser ciudadano, de tomar la calle, de retomar los espacios públicos, de resistir ante comportamientos de un gobierno que te parecen equivocados o injustos o abusivos, por más que tenga 53 millones de votos, insisto, eso da legitimidad, no necesariamente da razón. Pero tenemos una sociedad en muchos sentidos conformista, apática, que le apuesta todo al segundo gran Tlatoani, al nuevo líder providencial, al hombre bueno, este sí. Nada más les recuerdo que era lo mismo que decíamos de Vicente Fox, o que decían en el año 2000, no tienen comparación, cuando llegó al ángel de la independencia y la gente se arremolinaba gritándole, Vicente, no nos falles, y se sorprendieron cuando eso pasó. El destino de México no puede quedar en manos de una sola persona, por más buena que sea. Decía Madison en The Federalist Papers, si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el gobierno. Pues los hombres no son ángeles, y para eso es necesario el gobierno, y es necesario también el contrapeso de la sociedad civil, y que use su músculo. Lo tenemos y es muy chiquito, porque no nos han enseñado a ejercitarlo. ¿Qué pasaría si hubiéramos salido masivamente contra Odebrecht o contra Ayotzinapa una y otra vez?
Los gobiernos de México han sido abusivos y han sido indolentes porque pueden. El poder empuja hasta donde encuentra resistencia. Y en México no ha habido suficiente resistencia civil ante la arbitrariedad y la impunidad del poder. Bueno, creo que nos quedan un poco más que 5 minutos. A ver si nos da tiempo a un par de preguntas. No sé si alguien tiene. La chica que está. Aquí. Bueno, ahora. Quiero preguntarte, ¿qué consideras que serían puntos claves que necesitamos para acercarnos más hacia la equidad de género? La equidad de género, puntos para acercarnos a la equidad de género. Yo tengo una hija, les hablé de ella, Julia, 22 años, está en su último año en Yale. Y yo edité un libro hace muchos años que se llamó Gritos y Susurros, experiencias intempestivas de 38 mujeres. Donde hay un texto muy bonito de Olga Sánchez Cordero, cuando era ministra de la Corte, donde ella decía: las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Y desde que leí esa frase, yo le susurraba a mi hija Julia todas las noches: eres maravillosa, eres maravillosa, eres maravillosa. Y puedes ser presidenta de México, aunque ojalá aspires a algo mejor. Ella está terminando y está pensando en hacer un doctorado y dice: pues sí, quizá me case y tenga hijos cuando termine mi segundo doctorado. Ella piensa que eso es lo normal, porque fue educada para pensar así. Fue educada para la ambición, para la creatividad, para pisar fuerte. El libro está dedicado a mi madre. Dice: para Jenny Dresser, por enseñarme que no puedes dejar huella si caminas siempre de puntitas. Y también está dedicado a mis alumnos, pasados, presentes y futuros. Y a todas mis alumnas les digo lo que le decía a mi hija: estudia un doctorado, no me importa en qué. Porque en un país donde el terreno de juego no es nivelado para las mujeres, ¿qué es lo que contribuye a nivelarlo? Que antes de tu nombre estén 3 letras: DRA, punto, doctora. Porque si ya tienes que luchar con que te digan señora, yo recuerdo cuando Letras Libres reseñó mi libro, se referían a mí como a la señora Dresser. Y la señora Dresser, argumenta y dice como si la señora Dresser, ¿por qué había escrito un libro? Tendrías que estar en su casa horneando galletas. Ese es el papel que le toca. Pues ¿cómo se logra la equidad de género? Con la educación. Educando a las mujeres para que sean doctoras, para que sientan que tienen derecho a estar en el mundo, que tienen derecho a hablar, derecho a ser rectoras de universidades, a ser senadoras, diputadas, presidentes de la República, derecho a ser inconformes, a ser mujeres que, como decía Rosario Castellanos, se salen del rebaño. Señoras, qué bueno que hay un gobierno que entra con el afán explícito de atender el problema de la desigualdad y la concentración de la riqueza. En el libro lo describo. Cito el estudio de Gerardo Esquivel, en el que dice: el 10% de la población de este país concentra el 64% de la riqueza. Los 16 multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista Forbes, su riqueza en el 2002 representaba el 2% del Producto Interno Bruto. Hoy representa el 9% del Producto Interno Bruto. Y apenas 1 de cada 5 mexicanos que están en la base de la pirámide pueden considerarse no pobres y no vulnerables. Entonces, es un viejo problema que venimos arrastrando y se necesitan políticas públicas, sí, de crear redes de seguridad social,
utilizar la política fiscal como instrumento redistributivo, etc. Pero también no es solo repartir mejor el pastel, es hacer que crezca. Y cuando usted hablaba de hay que repensar la política hacia el campo, sí, pero yo diría, no estoy tan segura de que se logre a través de árboles frutales y maderables. Lo que yo sí propondría, y sé que es políticamente incorrecto y muy debatible, yo estoy a favor de la despenalización de la marihuana en este país, como lo ha planteado Olga Sánchez Cordero. Y yo pondría a los campesinos en las zonas rurales dedicados al autoconsumo a producir marihuana. Porque es la forma de incorporarlos a uno de los grandes mercados funcionales de México, que es el mercado de la droga. Es un mercado que funciona con base en la oferta, la demanda, la competencia, que lleva mejores productos. Producir árboles frutales y maderables, eso va a tener que competir con el mercado de la producción de la amapola y la marihuana, y eso sí son un gran mercado. ¿De qué se trata? ¿De qué debería buscar el replanteamiento de la política agraria? Convertir a nuestros campesinos sometidos al autoconsumo, obligados a sobrevivir vía el ejido y el autoconsumo, a producir para el mercado, porque eso les va a generar ganancias, va a crear trampolines de movilidad social, va a convertir al campesinado mexicano en comercializadores agrícolas, y eso sí va a generar prosperidad para más de 53 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Sería mi respuesta. Gracias. Nada más diría es que tenemos la oportunidad al no, sin país no hay maíz. Digo, sin maíz no hay país. Yo diría sin marihuana no hay país. No sé cómo es la última pregunta, porque realmente ya es una chica que está justo ahí. Hola, mi nombre es Gretel. Pues a mí hay muchos debates en cuanto a las consultas previas que está haciendo Andrés Manuel, pero también yo creo que hay otros tipos de democracia participativa, por ejemplo lo que se hizo en Porto Alegre, en Brasil, el presupuesto participativo. ¿Qué opinas de esto y crees que esto pudiera tener algún impacto positivo en México? No sé si se implementara en el futuro. Te confieso con toda honestidad y por honestidad intelectual que no tengo la más remota idea de lo que estás hablando en términos del ejemplo de Brasil. Ahora, yo sí formé parte del movimiento ciudadano que buscó la reforma política, que introdujo las candidaturas independientes, el referéndum, la reelección. Yo sí creo en instrumentos de democracia participativa, pero también creo que tienen que estar muy bien regulados, tienen que ser para cuestiones muy específicas y no utilizarse cada vez que a uno se le da la gana para legitimar una decisión tomada a priori. Como en el aeropuerto. Las consultas están reguladas en México. Un presidente las puede usar solo 2 veces en el sexenio, tienen que coincidir con elecciones intermedias o presidenciales, el INE tiene que llevarlas a cabo, son carísimas. Es un proceso regulado precisamente porque ¿qué pasa con el uso y abuso de los referéndums? Hay casos de democracia participativa que son envidiables, pero hay casos como el referéndum por la paz en Colombia, el Brexit y el referéndum de Orbán, sí fue el referéndum de Orbán en Hungría, que han resultado terriblemente contraproducentes. Entonces, sí a participar, pero creo que los conmino a participar de otras maneras. Y en mis libros hay toda una serie de recomendaciones sobre cómo hacerlo. Y sobre todo estar atentos, vigilantes y el llamado a manifestarse por México. Muchas gracias.